Bien, vamos a hablar de los convertidores de corriente continua a corriente continua, ¿sí? Es un poquito de introducir el tema de troceadores. Si quieres hablamos de eso más tarde, Eduardo, ya cuando terminemos la clase para los anuncios finales, ¿oíste? ¿Me acordás? Vaya, entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Hoy vamos a ver los convertidores de corriente continua en corriente continua. Recordemos que todo lo que hemos visto durante estas 20 sesiones anteriores se basa en el estudio de los convertidores de potencia. Esa es la razón de ser de la electrónica de potencia. Simplemente que hemos visto convertidores que tienen fuente primaria de alterna y los hemos convertido a otra cosa, ya sea a una de naturaleza distinta, es decir, corriente continua, o a otra de la misma naturaleza, corriente alterna, pero de diferente amplitud o valor. Estos convertidores pues se llaman troceadores, ya vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo funcionan y cómo se clasifican los troceadores, y en especial énfasis le vamos a hacer a los troceadores de clase A y clase B, que vamos a definir en un rato. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Ya en clases anteriores nosotros vimos cómo funcionan los dispositivos que permiten convertir señales de alterna en señales continuas. Esto le llamamos nosotros rectificadores. Así como otros que permiten modular o controlar la cantidad de potencia que recibe una carga desde una fuente, manteniendo su naturaleza simétrica y periódica, es decir, los reguladores. Estas conversiones necesitan dispositivos electrónicos que permitan rectificar y regular respectivamente las señales de entrada para que la carga la perciba en la forma y la naturaleza que se necesita. Así, dependiendo de la cantidad de control que nosotros queremos ejercer sobre el circuito, sobre su carga y sus parámetros, por supuesto, debemos ser capaces de elegir los elementos correctos y realizar las configuraciones necesarias para que se adapten a nuestras necesidades. Diodos y tiristores, es decir, aquellos dispositivos no controlados y controlados respectivamente, se utilizan en configuraciones sencillas o complejas, el diodo volante, los diodos en puente, un triac, para realizar la conversión de potencia entre la fuente y la carga. Entonces, este es un diagrama que nosotros vimos en las primeras clases. Si nosotros convertimos de corriente alterna a corriente continua, es un rectificador. Si convertimos de corriente alterna a corriente alterna de otras magnitudes o de otros parámetros, tenemos un regulador de corriente alterna o los cicloconvertidores, que si ustedes tienen y han usado el libro de texto, pues habrán visto el contenido relacionado a los cicloconvertidores. Si convertimos de corriente continua a otra corriente continua, pero de valores distintos, tendríamos lo que se llama el regulador de corriente continua o los troceadores. Y finalmente, si nosotros convertimos de corriente continua a corriente alterna, pues tenemos los famosos inversores. Una vez que nosotros ya hemos evidenciado el funcionamiento de aquellos circuitos convertidores con entradas alternas, es necesario que podamos dar un giro completo y entrar en el tema de los convertidores alimentados con corriente continua. Nuestra fuente primaria ya no va a ser la fuente de la red, por ejemplo, que viene en una fuente en alterna, sino que va a ser una fuente de corriente continua. En primer lugar, vamos a analizar el funcionamiento de los convertidores de corriente continua en corriente continua, también conocidos como troceadores o reguladores de corriente continua. Vamos a preferir el primer término, es decir, troceadores, para no confundir con los reguladores de corriente alterna. ¿De acuerdo? El regulador entonces va a ser el de alterna y troceador va a ser el regulador de continua. Por cierto, si alguien no tuviera proyecto todavía, vamos a poder utilizar un troceador para controlar una carga. Puede ser el control de un motor DC. Estamos convirtiendo corriente continua en corriente continua. Bien, en los sistemas que hemos visto anteriormente, cuando los dispositivos rectificadores, ya fueran diodos o tiristores,
se unían a una fuente alterna, estos conmutan de forma natural, ¿sí? Claro, pueden conmutar de forma forzada si fueran tiristores, ¿no? Pero en general podemos hablar que los semiconductores hacen una conmutación de forma natural. Cuando la alimentación sea una fuente de voltaje de continua, entonces la conmutación periódica de las conexiones entre la fuente de continua y la carga va a proporcionar un mecanismo para que se pueda controlar la potencia que le estamos entregando a esta última. ¿De acuerdo? Básicamente, utilizar semiconductores para hacer el trabajo de regulación entre fuente y carga, de voltaje y de corriente. Entonces, los convertidores CC en CC son circuitos de potencia que convierten tensiones continuas en otras de distinto nivel. Aquí ya no hablamos de otra amplitud, por supuesto, porque no son señales. Recordemos, cuando hablamos de continua no hablamos de señales, hablamos de señales en alterna. Proporcionando normalmente una salida regulada, que significa que con esto nos damos cuenta que realmente son reguladores. ¿Y qué implica? A ver, ¿quién me quiere decir qué implica que sean reguladores o qué implica que sea una salida regulada? ¿Cuál es la acción de regulación que va a tener los convertidores de corriente continua? Vamos a ver. La potencia que llega a la carga, ¿qué? ¿Cuál es la acción reguladora? Controla el flujo de potencia. Puede funcionar entregando toda o nada de la potencia o puede entregar un poquito de la potencia. El voltaje medio, no, el nivel de voltaje que le llega a la carga. Entonces, son sistemas que transforman CC de voltaje constante, corriente continua de voltaje constante, en corriente continua de tensión variable y a la misma frecuencia. ¿Por qué a la misma frecuencia y no a una diferente? ¿Por qué a la misma frecuencia y no a una diferente? ¿Por qué a la misma frecuencia y no a una diferente? Porque es corriente directa. ¿De acuerdo? Al igual que para los reguladores de corriente alterna, no vamos a meternos con el PWM, Miguel. Ya vamos a ver, son circuitos más sencillos que esos. Al igual que para los reguladores de corriente alterna, en el límite en donde se entrega a la carga la potencia máxima o la potencia nula, es decir, que la P es igual a 0, funcionan como interruptores estáticos de continuo. En otras palabras, los convertidores CC en CC funcionarán como interruptores cuando se transmita toda o nada de la potencia de entrada hacia la carga, es decir, cuando haya un cortocircuito o un circuito abierto respectivamente. O bien van a poder trabajar como reguladores cuando se transmitan valores intermedios de potencia entre estas fronteras. Entonces van a funcionar igual que los reguladores de corriente alterna, simplemente que cambia la
naturaleza. Estos circuitos se llaman troceadores. Ustedes los pueden encontrar en sus textos como choppers o reguladores estáticos de corriente continua. El nombre troceador describe su función específicamente: trocear o cortar la alimentación de entrada para poder de esta forma regularla en la salida. Básicamente ese es el trabajo del troceador. Sus aplicaciones se centran en dos campos bastante amplios y es por eso que les decía sobre su proyecto. Aquí pueden obtener un circuito para realizar un proyecto. Primero, se pueden ocupar para fuentes de alimentación conmutadas, es decir, las fuentes no lineales que poseen mejor rendimiento y una mejor respuesta dinámica, o bien en la alimentación de motores de corriente continua, cuya regulación requiere tensiones continuas variables en potencias de dimensiones considerables. ¿De acuerdo? Ok, entonces, mira Javier, ¿cómo funciona el troceador? El principio del funcionamiento del troceador es bastante sencillo. Es bien fácil de entender si ustedes han comprendido los temas que hemos visto hasta hoy. El circuito realiza una operación periódica, o sea, lo hace constantemente, de suministro de tensión de una fuente de directa que conmuta en el tiempo. Y hace este suministro a una carga durante un momento del periodo. Posteriormente se aplica a través de un cortocircuito que se forma con un semiconductor en el resto del periodo de estudio. El troceador va a funcionar como un interruptor que permite el paso de corriente y voltaje a la carga y que, ayudado por un semiconductor, regula la potencia que ésta está percibiendo aun cuando el interruptor se encuentra abierto. Walter dice que eso de los troceadores va relacionado al duty cycle. El duty cycle yo creo que lo entiende la gente como el ciclo de trabajo, obviamente. El ciclo de trabajo que tenés cuando haces la conmutación del tiristor, sobre todo. Al hacer la conmutación del tiristor vas a tener un ciclo de trabajo que, ayudado por el inductor del motor o la inductancia relacionada al motor, te permite que la corriente suba de manera exponencial y baje de manera exponencial entre valores no tan amplios de voltaje y de corriente, y eso te permite mantener el voltaje y la corriente en términos más constantes. Vamos a ver si se parece a lo que me estás preguntando ya cuando veamos el circuito, a ver si es eso, si es lo que has escuchado, o será otra cosa, pero yo creo que va por ahí. Bien, estos reguladores se utilizan en situaciones donde se tiene una fuente de corriente continua, ya sea una batería o bien puede ser también un rectificador conectado a la toma de corriente alterna. Y se necesita una tensión continua de diferentes características, como por ejemplo, una tensión variable y controlable en ciertos márgenes. Una corriente continua que tenga mayor estabilidad y, por supuesto, si es continua, menor rizado, o una que tenga distinto nivel, sea mayor o sea menor que la que esté suministrando la fuente. Estas son las tres características que pudiera tener una fuente DC que está tomando una corriente de alterno. Ok. Según el nivel de potencia y el tipo de conmutación que estamos realizando, los troceadores pueden ser de baja o de alta potencia. Si son troceadores o si son circuitos que manejan baja potencia, entonces se utilizan transistores. Mientras que si son de alta potencia, pues utilizamos tiristores. Esto es por lo de la pequeña señal y lo de la señal más amplia. Y si son de tiristores, podemos tener una respuesta forzada, uno o varios SCR con una F constante, o bien los autoconmutados. Dependiendo de cómo se mueva el voltaje y la corriente que se aplica a la carga, es decir, el sentido que se le aplica, los convertidores CC en CC se pueden clasificar en 5 tipos bien diferenciados.
El primero para hacerlo nos vamos a auxiliar del plano VI, el plano voltaje corriente que ustedes vieron cuando veían cel 1 y cel 2. Y su clasificación depende del cuadrante en el que está funcionando el manejo de la carga, el manejo del voltaje y la corriente, perdón. Entonces, el primero, si nosotros tenemos un voltaje y una corriente completamente positivas, o sea que nunca van a ser ni negativa una o la otra, estamos hablando de que va a trabajar siempre en el primer cuadrante. Esto es que son troceadores de clase A. Si el voltaje es siempre positivo, pero la corriente es negativa, es decir, que la corriente va de la carga a la fuente, entonces hablamos de los troceadores de clase B. Si el voltaje es siempre positivo, pero la corriente puede ser positiva o negativa, entonces hablamos de troceadores que son de clase C. Y además, si la corriente es siempre positiva, pero el voltaje llegara a ser negativo y positivo en algún momento, entonces hablamos de los troceadores clase D. Y finalmente, si el voltaje varía entre valores positivos y valores negativos, y la corriente también varía entre valores positivos y valores negativos, hablamos de un troceador un poco más general, pero también, así como es general, así es complejo, que son los troceadores de clase E. ¿De acuerdo? A medida vamos avanzando en las letras, los troceadores se vuelven un poco más complejos, un poco más difíciles de analizar. En esta clase vamos a ver el troceador de clase A y el troceador de clase B. ¿De acuerdo? Pero así muy rápidamente, lastimosamente no nos da más el tiempo del semestre para ver más troceadores, pero de todas maneras, yo creo que ya cuando entendamos el funcionamiento de estos circuitos, pues va a ser posible para nosotros fabricarlos. ¿De acuerdo? A ver si alguien se anima a hacer un troceador. Ok. Como cada uno de los troceadores descritos en la lámina anterior posee características distintas de voltaje y de corriente, es evidente que los circuitos que los rigen van a ser diferentes entre ellos. Vamos a analizar los 5 tipos de troceadores uno por uno con su circuito correspondiente, sus gráficos característicos y, por supuesto, las ecuaciones matemáticas que representan a cada uno de estos circuitos. Nos interesará para temas didácticos sobre todo la clase A y la clase B. Ok, vamos a ver. Los troceadores de clase A. Dijimos que iban a estar en el primer cuadrante y por lo tanto vamos a tener un voltaje y una corriente siempre positiva pasando por la carga. Ojo, los grafiquitos que les mostré anteriormente es voltaje y corriente en carga. Los troceadores clase A van a funcionar únicamente en el primer cuadrante del plano VI. Esto implica que el voltaje y la corriente siempre fluyen de la fuente a la carga y por lo tanto los valores que ésta percibe van a ser siempre positivos. Ojo con esto, muchachos. Yo en algún momento, tal vez no, pero tal vez hizo falta que habláramos de la convención del movimiento del voltaje y la corriente a la carga. Se dice normalmente, y esto es algo que ustedes conocen, y tal vez lo han usado mucho, pero tal vez no se dan cuenta, que cuando hablamos de una fuente y de una carga, cuando la corriente se mueve de la fuente a la carga, estamos hablando de una corriente positiva, mientras que si la corriente se mueve de la carga hacia la fuente, pues hablamos de una corriente que va en sentido negativo. ¿De acuerdo? Esto es bastante empírico, pero es bueno que lo tomemos en cuenta. Como trabaja en un solo cuadrante, ni la tensión ni la corriente van a modificar su sentido. ¿De acuerdo? El troceador de clase A se llama reductor,
debido a que la acción de la descarga del inductor en el semiconductor, que permite regular la tensión, le permite tomar valores desde 0 hasta el valor de la fuente. Vamos a ver el circuito y la gráfica característica de este troceador de clase A se muestran a continuación. Tenemos acá el gráfico del cuadrante en el que se encuentra voltaje y corriente en carga para hacerlo clase A. Pero ¿por qué voy a decir yo que estoy en el primer cuadrante y cómo sé que siempre le va a llegar a la carga un voltaje y una corriente positivos? Vale, aquí les dejo el primer circuito. El circuito del troceador de clase A. Vamos a ver. Yo ahí tengo un interruptor conectado a una fuente de directa. Tengo un diodo volante y además tengo un inductor, una resistencia y un voltaje. Si estamos hablando de que los troceadores trabajan para alimentar sobre todo motores de corriente continua, ¿qué podrá ser esa V de la derecha? Esta de acá. Esta de acá. ¿Qué podrá ser esa V? A ver, ¿quién me dice que podrá ser esa V? No. No, hablando ya en una aplicación real, ¿qué podrá ser esa V? Si yo estoy hablando que estamos alimentando un motor. Claro, el motor, pero ¿qué es la VS? El voltaje necesario para encenderlo. ¿Y cómo se le llama eso? Bueno, han visto ustedes seguramente corriente de arranque. Chispa, no es chispa. Bueno, realmente habrá que ver si lo han visto, pero usualmente esto se le conoce como una fuerza contraelectromotriz de un motor. El voltaje que ustedes tienen que vencer para poder encenderlo. Simple. Claro, esta es una aproximación un poco más real porque tenemos una resistencia, una inductancia asociada al motor y también tenemos que vencer una fuerza contraelectromotriz para poder encender el motorcito. ¿De acuerdo? Esto es, bueno, no es tan teórico, es práctico también. Y hay que considerarlo cuando hacemos este tipo de círculos. Generalmente, como porque no es una fuente activa, se dice que siempre va a ser mucho menor que el voltaje. Obviamente tenemos que encender el motor, entonces siempre va a ser menor que el voltaje de directa al que está conectado el circuito. ¿Sí me explico? Vale, entonces, ¿quién me quiere contar cómo funciona este circuito? Pero por micrófono, pues. ¿Quién me cuenta cómo funciona este circuito? Así viéndolo y más o menos analizando. ¿Alguien?
Ok, dice Walter que ese switch cambia de estado periódicamente para controlar el voltaje entregado. Ok, y si ese switch cambia periódicamente, ¿qué puede estar o a qué puede asemejarse según lo que hemos visto en electrónica de potencia? Exactamente, el switch está haciendo las veces de un tiristor. ¿Por qué? Porque el switch usted puede controlarle en qué momento se abre y en qué momento se cierra, ¿cierto? Entonces, si usted le controla el ángulo de disparo, usted en el tiempo va a decirle al switch encendete y apagate periódicamente, justamente como lo está diciendo Walter. Entonces, vea la gráfica de voltaje que tenemos a la par. La gráfica empieza con un voltaje positivo que está percibiendo la carga. Eso implica que el switch empieza a conducir, perdón, el circuito empieza a conducir cuando el switch se cierra, ¿cierto? Entonces, al cerrar el switch, ¿cómo se polariza el diodo volante? Exactamente, el diodo volante se polariza en inversa. De hecho, ahí está la flecha de la polarización. El voltaje que percibe la carga, que sería el voltaje R, va a estar más, menos, ¿cierto? Este voltaje de acá, que es la fuerza contraelectromotriz que el voltaje I debe vencer, me va a permitir que haya una corriente una vez que ya esté vencida. Entonces, si el switch está cerrado, yo voy a tener un voltaje positivo en la carga, que es esta parte de acá, ¿de acuerdo? Y voy a generarle una corriente que va a fluir de la fuente a la carga, por lo tanto, positiva. Asumiendo que el inductor estuviera cargado antes, entonces yo voy a decir que la corriente I sub O se le va a sumar, bueno, la corriente que pasa por la malla del inductor se va a sumar a la corriente que está generando la fuente cuando el switch se cierra, ¿cierto? Por lo tanto, se va a hacer más grande en el tramo en que el switch esté cerrado. ¿Sí me explico? Ahora, en ese momento, yo voy a decidir disparar el tiristor en mi ángulo alfa o ahora como le podemos llamar el T1. El tiempo en el que vamos a hacer la apertura del interruptor. Cuando se hace la apertura del interruptor, ¿qué va a pasar? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué voltaje va a percibir la carga? ¿Qué voltaje percibe la carga? Oh. Bueno, claro, pero vea, si usted abre el interruptor, ¿cómo se polariza el diodo? En directa, ¿cierto? Entonces vamos a permitir un paso de corriente por este lado. Acuérdense, la carga debe ver un voltaje referenciado al voltaje de la fuente. Como este voltaje V es más pequeño que VI, entonces el voltaje que va a percibir esta resistencia va a ser más cercano a 0. Como la resistencia está afectada por el inductor, ¿qué corriente va a percibir esta carga resistiva? La corriente por acción del inductor, al no permitir cambios muy elevados, cambios muy abruptos de corriente, va a empezar a decrecer en la carga de manera exponencial. ¿Hasta cuándo? Hasta que periódicamente, como dijo Walter, cerremos el interruptor nuevamente y la corriente pueda volver a fluir hacia la carga por acción de la fuente.
la carga va a haber un voltaje 0 por parte de la fuente. Si lo referencias al voltaje de la fuente, sí, la carga va a... Acuérdate, como así puede ser ideal, si vos pones al final el tiristor aquí arriba y vos le quitas la fuente de voltaje, entonces vos vas a ver que la resistencia se va a comportar con voltaje y corriente de esta manera. ¿De acuerdo? El tiristor va a permitir que otra vez vuelva a conducir. Perdón, el disparo del tiristor va a permitir que otra vez vuelva a conducir. Y entonces vamos a tener un voltaje elevado, ¿de acuerdo? Según la fuente, obviamente. Y por lo tanto, la corriente vuelve a subir. En este momento en el que el tiristor vuelve a abrirse, entonces el voltaje, perdón, la corriente va a disminuir nuevamente de manera exponencial. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, esto es en apenas 2 periodos de la señal de voltaje y la señal de corriente, obviamente. Si esto lo ponemos en una frecuencia muy elevada, ¿qué va a ver la carga? ¿Cómo se va a ver el comportamiento del voltaje y de la corriente? ¿Va a ser mayor o va a ser menor que el voltaje que le estaba entregando la fuente? Muchachos, ¿va a ser mayor o va a ser menor que el voltaje que le está entregando la fuente? Rodrigo dice menor. Vale. Vea, si usted alimentara este circuito con un... más bien, si usted pusiera un cortocircuito en vez de switch y un voltaje de continua acá, usted va a ver un voltaje en la carga constante, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa al utilizar el tiristor y a controlar el ángulo donde va a actuar? Usted va a ver una señal cuadrada. Si hay tramos de cero donde antes no había tramos de cero, ¿cómo creen que va a ser el voltaje que va a estar percibiendo la carga? Por supuesto, como dice Rodrigo, va a ser un voltaje menor. ¿De acuerdo? Su voltaje promedio va a estar disminuyendo. Y de la misma forma, así como teníamos la corriente continua, perdón, el voltaje en continua, la corriente en continua, cuando usted por acción del inductor y acción del tiristor que está funcionando como un switch, entonces va a tener una corriente continua en la carga menor que la que tenía al inicio. ¿Está claro, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Cuando el interruptor se cierra, la fuente de tensión se conecta a la carga. El diodo se polariza en inversa y no conduce. Esto es un resumen de lo que acabamos de ver. La corriente crece exponencialmente mientras que está circulando en la carga. Cuando el interruptor se abre, la corriente se aísla de la fuente, de la primaria. El voltaje que la carga percibe de la fuente es 0. La corriente decrece y se induce una FEM negativa que provoca que el diodo se polarice en directa y que además conduzca. La carga percibe una corriente que disminuye por el efecto de la descarga del inductor en el ahora diodo volante. Por eso se llama troceador reductor, porque va a disminuirle la cantidad de corriente que le va a entregar a la carga. Ahora, si hablamos del troceador de clase B,
estos funcionan únicamente en el segundo cuadrante del plano UV. Esto implica que el voltaje que la carga va a percibir va a ser siempre positivo o cero. Pero, ojo, la corriente que va a cruzar por ella va a ser siempre negativa. ¿Estamos? La corriente de la carga va a ser siempre negativa. Y si la corriente de la carga es negativa, ¿qué consideraciones tenemos que hacerle nosotros al circuito anterior? ¿Qué creen que tiene que pasar? Muchachos. El diodo, pero ¿el diodo qué? ¿Qué tiene que pasar con el circuito anterior? En otras palabras, nosotros vamos a decir que la corriente va de la carga a la fuente y por eso se le conoce como troceador elevador o regenerativo. El circuito sigue el mismo principio que el troceador de clase A, pero en este caso, al abrir el interruptor, el voltaje de la carga va a ser siempre superior al voltaje de la fuente de alimentación. El circuito y la gráfica del troceador, de clase B, aquí es clase B, perdonen, se muestra ahorita. Vean, tenemos el troceador clase B funcionando siempre en el segundo cuadrante y acá el circuito. Vea a dónde estoy colocando ahora el diodo y a dónde estoy colocando y cómo lo estoy colocando y a dónde estoy colocando el tiristor, ¿de acuerdo? O el interruptor. ¿Qué voy a lograr colocándolo en este sentido? Vamos a ver. ¿Quién me quiere decir qué vamos a hacer para hacer funcionar este circuito primero? Vaya, le voy a dar un punto en el siguiente controlito de lectura que me lo logre explicar bien. Pero por micrófono, pues ya no por chat, por micrófono. Un puntito en el control de lectura del martes. Fácil. Ajá, ¿alguien? Nada, que necesito que alguien me explique este circuito. Nadie. No, hombre, no creo. Solo que no están en clase. No sé, tal vez de que, o sea, se está abriendo y cerrando periódicamente, que es lo que hace el troceador en sí, y, o sea, como el diodo se está polarizando en directa y en inversa, eso es lo que está haciendo que se abre y se cierre, y ese es el voltaje que ve la carga. O sea, Claro, pero ese es el funcionamiento de un troceador. ¿Cómo funciona este troceador y qué hace el tiristor en ese circuito?
Esa es la pregunta. ¿La fuerza contraelectromotriz puede hacer un aporte? Podría ser. A ver, Marvin. Veamos. Gánate el punto, hombre. No, hombre, no creo. El tiristor permite el flujo de corriente en sentido contrario hacia la fuente de I. Exactamente. Pero te falta. Vamos a ver. Dale ese. Sin miedo. Cuando no está activado, la carga de un voltaje negativo. Voltaje negativo, pero ya dijimos que el voltaje siempre va a ser positivo. Yo lo que veo ahí es de que el switch lo que hace es polarizarnos el diodo en inverso. Entonces, cuando hacemos eso, generamos un circuito cerrado con la inductancia, resistencia y la fuerza contra la electromotriz. Entonces, es por eso de que vemos de que en la gráfica de corriente, Sí. es donde vemos que disminuye la corriente. Disminuye. Quiero ver. Se descarga el inductor. Ya cuando hemos abierto el interruptor nuevamente. Ajá, pero eso es porque lo que decía ese, que el diodo permite de nuevo la conducción hacia la fuente. Claro, estamos conduciendo hacia la fuente, por lo tanto, ya dijimos que la corriente va a ser siempre negativa. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Si cerramos el interruptor, imaginémonos que tenemos... Aquí. Si cerramos el interruptor, ¿qué vamos a tener? No, hombre, qué bayuncos. Vale, si cerramos el interruptor, ¿qué va a pasar? ¿Qué sucede con el diodo? Se polariza en inverso. El diodo se polariza en inversa. ¿Por qué? Por acción de esta fuente. De hecho, lo teníamos polarizado en inversa desde la fuente está conectada. Pues el hecho de que tengamos un switch acá no implica que este circuito funcione o no funcione. El diodo está en inversa desde antes de poner a conducir el tiristor de acá. ¿De acuerdo? Entonces, si el diodo está polarizado en inversa, aquí no conduce ninguna corriente. ¿De acuerdo? Entonces, para que haya algún efecto de algo, entonces yo sí debo cerrar este tiristor, y lo que voy a lograr es que la fuerza contraelectromotriz del motor me va a generar un voltaje, la carga siempre va a haber un voltaje positivo, pero la corriente no es positiva, sino que es negativa porque vamos de la carga a la fuente. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando el tiristor se cierre? Al cerrar el tiristor, entonces, cuando se cargue el inductor, tiempo después, por supuesto, vamos a poder polarizar el diodo en directa, y la corriente sí va a poder fluir hacia la fuente. ¿De acuerdo? Entonces, el voltaje, cada vez que el interruptor esté cerrado, en la carga sí va a ser positivo, pero la corriente va a subir de valores muy negativos a valores más positivos. Y cada vez que abramos el interruptor, la corriente va a volver a caer, pero por acción del inductor, no tan abruptamente, y nos vamos a mantener siempre debajo del cero, es decir, en valores negativos
de corriente según el cuadrante 2 en el que estamos trabajando. ¿Está claro? Entonces, cuando el interruptor se cierra, el voltaje en la carga se hace cero. El diodo polariza en inversa, por lo tanto no conduce. La batería V, o sea, la fuerza contraelectromotriz, provoca una circulación de corriente a través de la malla de carga, almacenando energía. Cuando el interruptor se abre, la FEM de la bobina se va a sumar al valor de la fuente inicial. Si el voltaje de la carga es mayor que el de la fuente, el diodo se polariza en directa y conduce. Y así se permite el paso de corriente de la carga a la fuente. La carga va a percibir una corriente siempre negativa y vamos a tener valores, aquí es con voltajes siempre positivos. ¿De acuerdo? Ok, básicamente es eso el funcionamiento de los troceadores en clase A y clase B. El troceador clase A es un troceador reductor porque va a disminuir la cantidad de corriente en la carga versus la cantidad de corriente que se le está inyectando al principio, y el troceador clase B pues va a tener una corriente mayor que la que tenía al principio y por lo tanto se llama autorregenerativo. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas hasta acá. ¿Está claro? Bien, bueno, vamos a dejar la tareita de este día, que sería la última tarea del ciclo 02-2021. Es la EDA 21. Ya no lo voy a torturar más con tareas después de esto. Vamos a ver, está fácil, miren. Vamos a simular con el multisim los troceadores vistos en clase, los dos. Utiliza un interruptor que trabaje con un pulso cuadrado y trabaje con un ángulo de disparo 0 y también elija otro ángulo entre 0 y 2 pi. Por lo tanto, va a ser la simulación con ángulo 0 para el clase A y con uno de su elección para clase A, uno con 0 para clase B y con otro de su elección para clase B. Por lo tanto, son 4 simulaciones en total. Utilice los siguientes valores. El troceador de clase A le va a poner un 100 voltios de directa en la fuente primaria, una resistencia de 5 ohms, una inductancia de 10 milihenries y un voltaje de DC de la fuerza contraelectromotriz de 50 volts. Y el troceador de clase B pues va a ponerle la misma fuente de voltaje primaria de 100, una resistencia de 5, una inductancia de 10 milihenries y un voltaje de 100 voltios de DC para la contraelectromotriz. ¿De acuerdo? Concluya, o sea, responda explícitamente las siguientes preguntas. ¿El funcionamiento del troceador simulado es similar al de la clase? ¿Qué implica un tiempo de disparo de tiristor igual a 0? ¿Qué implica el tiempo de disparo de tiristor elegido para ambos casos? Y en un tiempo prolongado, ¿puede decirse que la carga percibe una corriente continua? Eso es todo, muchachos. No hay más. No es una tarea matadora, creo yo. Bien, me la entregan hoy a las 9 de la noche. Vean. Está bueno.